Capítulo 16, verso 30, quisiéramos tocar un tema que se llama: hay que tomar nuestra decisión a costa de la vida. Hay que tomar nuestra decisión a costa de la vida. ¿Ya lo tiene? Póngase sobre sus pies. Capítulo 16 del libro de Jueces, verso 30. Ahí está, miren, la hermana Lorena y está la hermana Gloria. Denle una ofrenda de palmas. Denle esa ofrenda, hermano, el que esté con la Biblia. Denle esa ofrenda. Damos gracias a Dios porque están ellos acá. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra así: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos. Depositamos la vida de tu pueblo. Deposito mi vida, Señor. Nos has reunido para ser enseñados, instruidos en tu palabra. Que tu palabra pueda germinar en nuestros corazones y pueda traer fruto digno de arrepentimiento. Que ella traiga consuelo, que ella traiga liberación, que ella traiga restauración y sobre todo sana a los enfermos. Que tu palabra, oh Dios, que es viva y poderosa, haga esa función a la que usted la ha enviado. Señor, usa mi vida como el medio de bendición que tú tienes en esta tierra. Lléname de tu gracia, de tu sabiduría y de tu fresca unción. La gloria es tuya. Ata principados y potestades. Sujeta todo lo que se oponga al santo evangelio de la verdad. Átalos de pies y manos. En los cielos, a los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y al mismo Satanás. Sujétalo a la obediencia de Cristo. Y en la tierra, al santero, al brujo, al hechicero, al encantador, al agorrero, sean sujetados de pies y manos y llevados a la obediencia de Cristo para la gloria de tu nombre. Alcanza, soberano Dios, a los que han de ser salvos por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y esta iglesia reunida dice: amén. ¡Ah, qué pobre! ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, usted y yo muchas veces conocemos muy bien la historia de Sansón. Una cosa es que usted la sepa, y otra cosa es que usted no lo haga lo que Sansón hizo. Porque ese es el problema. Dice: yo ya me puedo esa historia. Déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios no es historia. La palabra de Dios es realidad, que ha quedado escrita para que hombres y mujeres no caigan en los errores que estos grandes hombres y mujeres del pasado cayeron y fracasaron. Entonces, la palabra de Dios es el plan eterno de salvación para usted y para mí. Sansón, hermano, usted conoce la historia en el capítulo 14, si usted lo lee, de este mismo libro. Sansón era descendiente de una familia de veteranos de edad. Ya eran mayores, ya eran viejos. Y sobre todo, su madre era estéril. El pueblo estaba clamando a Jehová, Dios de los ejércitos, por un libertador, que viniera un libertador. Esos libertadores
en la época de ellos se llamaban jueces. El juez era el que corregía, regía y castigaba al que infringía la ley de Jehová, de Dios, de los ejércitos. Dice que el ángel se le apareció a Manoah. Manoah era su padre biológico de Sansón. Él estaba en el campo trabajando la tierra y se le apareció el Señor y le dijo este ángel: tu mujer el próximo año estará dando a luz y le pondrás por nombre Sansón. En la genealogía de los judíos, amados hermanos, nombres extraños casi ellos no podían, porque ellos iban siguiendo la jerarquía de la descendencia de ellos, y para ellos ponerle Sansón era un nombre extraño porque no tenían descendencia de ese posible nombre de ellos. La mujer con ellos, con Manoah, empezaron a hablar entre sí y se preguntaron que quién era ese personaje que hablaba con ellos. No entendían. Como le digo, de vuelta, ahí está la par. Usted lo va a entender bien rápido porque ahí está la par. Pero cuando ellos veían que el personaje, el ángel, eso está en el verso 10. Yo sé que usted batalea mucho porque no estudia la Biblia. Y ahí es donde el ángel empezó a manifestarse a ellos. Pero ahí es donde la mujer de Sansón, de Manoah, empezaron a hablar entre sí. Y vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo un banquete. Quiere decir que ahí empezó ya el fiestín, hermano. Entonces Sansón, hermanos, fue seducido 3 veces. 3 tentaciones le llegaron. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Segundo, no se quiso sujetar a Dios, al propósito que lo había llamado Dios. Cuando el hombre y la mujer de la tierra no aprenden a sujetarse a Dios, tarde o temprano fracasarán y serán destruidos. Porque al hombre se le imagina que lo tiene todo en este mundo. La Biblia es clara, dice que usted y yo, si es de parte de Dios que lleguemos a los 70 años, máximo 80, dice Pablo, el rey David en los Salmos, esa ya es gracia de parte de Dios. Si usted ya llegó a los 85, 100 años, esa es más que gracia, porque ha sido un don de Dios para usted. Pero lo que está establecido o escrito de parte de Dios, que la mayoría de nuestras generaciones, dudo yo que lleguen a los 70 años. Porque el hombre va de mal en peor y no quieren caminar con Dios. Entonces Sansón fue diseñado por Dios para que juzgara al pueblo de Israel y para que se levantara como un caudillo, un líder que lo libertara del yugo de los enemigos de su pueblo. Pero lastimosamente este hombre fue tan seducido por el mal que las mujeres lo arrastraban, y solo con mujeres que Dios no le aprobaba se metía. En una de esas iba caminando por un desierto. Contrataron los enemigos a una mujer llamada Dalila. La Biblia dice que era prostituta, ramera, pero que era de hermoso físico, de hermoso parecer. Los enemigos sabían que si Sansón se encontraba con él en el camino, se iba a enamorar porque era débil en esa área. Usted y yo sabemos en qué fallamos a Dios. No tiente a Dios en lo que usted no es fuerte. Si Dios lo sacó, un ejemplo, del alcoholismo, no tiente a Dios en esa área de decir: yo me puedo sostener y no voy a caer. Sansón, repito, tentó a Dios
muchas veces, pero de su caída estuvo, está en el verso 16 del capítulo 16. Digamos que ahí es donde Sansón empezó a ver su caída. Y en el 15 ahí dice la palabra 3 veces. Ya me has engañado, le decía Sansón. Ya me has engañado, le decía Dalila a Sansón. Y no es que lo engañaba, sino que el secreto de él era que él tenía un liderazgo divino. Fíjense cómo era Dios en esa época con la vida de Sansón. Era borracho, porque él era borracho, era parrandero, era mujerero y era desleal a Dios y a su nación, que era Israel. Entonces, cuando se encuentra con Dalila, Sansón nunca se esperaba que iba a ser el proceso amargo de Dios para con él. Muchos juegan con la gracia de Dios. Pueblo de Dios, líderes, diáconos, y hoy en día se ha levantado una plaga destructora que los pastores jugamos con la gracia de Dios, prostituimos la palabra de Dios, pecamos con mujeres rameras, impías que se infiltran en las congregaciones, se hacen pasar como hermanitas y hasta que lo seducen y lo llevan a la cama y adulteran y fornican. ¿Por qué adulteran y fornican? Le voy a aclarar eso. Porque me hicieron una pregunta, pero pastor, si solo pecó una vez, sí. Porque tal vez con la jovencita que el pastor se metió no era casada, fornicó. Y porque él era casado, se supone, con la esposa que era la pastora, adulteró porque era casado él con esa mujer. Entonces este pastor, seducido por Satanás, seducido por la mujer que se hizo pasar como sierva o pueblo de Dios, y no era nada sino una impía, una ramera, una prostituta que fue enviada por Satanás para destruir esa obra, ese ministerio y a ese pastor. Entonces, lastimosamente, se cometieron esos dos pecados: fornicación y adulterio. Oiga, qué terrible. Esa plaga, hermano, se ha multiplicado en las iglesias. Y somos tan finos, tan descarados, que cometiendo esos pecados atroces, seguimos tocando lo santo de Dios. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, no juegue con la gracia de Dios, no juegue con Dios, porque tarde o temprano su pecado será corregido con juicio de parte de Dios. Sansón no se esperaba la disciplina de Dios. Sansón siempre se mofaba. La palabra mofar es se burlaba de los que eran débiles que él. Y nunca pensó que iba a pasar lo que pasó. Oiga qué dice. Y ella le dijo, verso 15: ¿cómo dices yo te amo? Oiga, las palabras, mis hermanos, que salen de nuestros labios, varón y hembra, muchas veces nuestras palabras nos atan, nos comprometen. Por eso es que antes de que usted diga algo, vaya, consulte a Dios. Porque usted no sabe si es una seducción de Satanás que le está haciendo una oferta que Satanás le está poniendo, ya sea en el hombre o en la mujer. Usted no lo sabe. Pero usted alocadamente dice, yo te amo. Y viene el diablo bien astuto, le dice a través de esa mujer o a través de ese hombre: si me amas, dime esto, o haz esto, o haz aquello. Y tenga cuidado, porque las palabras tienen poder. Tienen poder ya sea para destruir, como tienen poder para restaurar, para salvar y para hacer milagros. Digamos que la palabra es muy delicada, es una palabra de doble filo. Y muchos hemos caído en esa
juego de Satanás. Y muchos hoy están destruidos, heridos en el campo de batalla. Y si Dios no hace misericordia de ustedes, nadie podrá hacer misericordia. Si Dios no lo levanta de esa condición, ningún brazo humano puede levantarlo de esa condición, porque de Dios depende el exaltar como el abatir al pecador de la tierra. Digamos que lo que Dalila esperaba, que Sansón, porque ya le había dicho que lo amaba, que Sansón le descubriera el corazón. ¿Qué es descubrir el corazón? Que usted le diga los secretos suyos a alguien que usted ama. El peligro es de alguien que usted ama, que no está seguro de que aquello es de Dios o no es de Dios. Pero cuando usted ya empezó a entablar comunicación con el diablo, es bien difícil que salga del lazo del cazador, porque solo Dios tiene el poder para romper las cadenas, romper el yugo, destruir esa relación que no es aprobada por Dios. Y oye que decía, cuando tu corazón no está conmigo, digamos que Dalila era bien inteligente. Digamos que Sansón, de tan astuto que se creía, se cegó totalmente y veía que Dalila era la mujer ideal para él. Porque antes de esta relación tuvo otra hija de otro príncipe pagano. Digamos que Sansón salía de un hoyo y caía en otro peor. Así hay gente hoy en día. Salen de un problema y caen a otro más difícil. Si Dios hizo misericordia de ti, te sacó de ese problema, mantente en pies, mantente obediente, mantente esperando en la grandeza y misericordia de Dios. No te apresures a tomar decisiones, porque a Sansón Dios le dio muchas oportunidades, pero jugaba con la gracia que Dios había puesto. Jugaba con la cobertura que tenía de parte de Dios. Usted y yo tenemos la gracia de Dios. Usted y yo tenemos la cobertura de Dios. Usted y yo somos fuertes, no porque seamos hombres que vamos al gym o mujeres que van al gym, no. Es por la misericordia de la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace fuertes para poder vencer cualquier oferta y tentación. Pero oiga, lo que Dalila deseaba, que este Sansón le dijera el secreto donde estaba radicando su fuerza. ¿Qué haría usted si le llegarían esas clases de tentaciones? ¿Cómo actuaría usted? ¿Actuaría como Sansón? Usted va a decir no, porque ya conoce la historia, pero la realidad es cuando estamos en persona. En grupo es fácil decir no, yo voy a resistir, yo voy a decirme fuera de aquí, Satanás. Usted lo puede decir, pero cuando esté a sola con esa oferta, ¿cómo actuaría? Porque allí es donde se prueban los valientes, tanto el hombre como la mujer, porque tanto el hombre es seducido a tentaciones, también la mujer de Dios es seducido a tentaciones, pero ahí es donde el valiente es probado a sola, donde está Dios de su lado y donde está el tentador llamado el diablo, y que el Señor lo reprenda. Pero ¿cómo actuarías en esa clase de tentaciones? Que tuvieras una mujer como Dalila, astuta para todo. ¿Qué haría usted, varoncito? Déjeme decirle, hermano, muchos dicen es que soy débil, es que me descuidé. Cuando un hombre o una mujer llega a ese acto, no es, señores, de la noche a la mañana. Eso viene por meses atrás. Si es posible 6 meses, un año.
Porque el diablo, déjeme decirle, repito, que el Señor lo reprenda, no se da por vencido hasta verte caer de la gracia que Dios te ha puesto. Pero se caen los descuidados, porque el que tiene ojos espirituales conoce la senda de los justos y conoce la senda de los impíos, pecadores. Se conoce cuando una mujer de Dios viene con temor y sabiduría de Dios, pero la mujer que viene con impío y pecadora, se le ve el coqueteo, ese palabrerío, dulcerú. Ahí es donde hay que tener un especial cuidado. Y oiga, tú me dices que me amas, pero no me has dicho nada de dónde estás tu secreto, Sansón. Descúbreme tu corazón. Le está diciendo, dime la verdad, ya no me engañes. Hay relaciones, los que están en las redes sociales y los que estamos aquí presentes, hay relaciones que no son aprobadas por Dios. Pero el hombre y la mujer en su necio corazón dice, no, pero es que esto es para mí, es de parte de Dios. No te apresures. Porque hay momentos que vas a tomar decisión, si es posible, a costa de tu vida. ¿Qué significa eso? Hasta que puedas entregar tu vida y morir. Ya lo vamos a ver. Porque muchas veces, hermano, Dios nos dice, en camino de pecadores no caminéis, ni en camino de publicanos y fariseos entréis. No vayas por esos caminos, porque a mí no me agrada. Repito, hay relaciones de matrimonios y de novios que no son aprobados por Dios. Este es el ejemplo: Sansón y Dalila. ¿Sabe qué le agradaba a Sansón? Que era una prostituta. La palabra prostituta o ramera se oye fuerte, pero eso dice la Biblia. Ya no es solo la que está en las esquinas de las calles. Hoy hay prostitutas privadas que le quitan al amante de la vecina. ¿Y sabe qué le gusta a los hombres simples? Como dice el proverbio, faltos de sabiduría. Eso dice el proverbio, capítulo 7 de Proverbio, lo lee en casa. Que el joven sabio insensato se lo endulzó la ramera que salía a la plaza. Él salía a echarse un vistazo y la mujer desde la celosía, desde la casa, lo estaba chequeando. Pero el falto de conocimiento y de temor a Dios fue seducido, dice, y lo metió en su recámara. Y oiga qué terrible. Sabía que su marido iba de largo viaje y que no iba a regresar temprano. No te preocupes, joven. Oiga, según la Biblia, era una mujer ya colmilluda, vieja, amañada. Porque los hombres viejos y las mujeres viejas son bien astutas para atrapar a los jóvenes simples que no tienen experiencia en la área íntima. Y el hombre que no tiene temor de Dios, eso es lo que lo atrae. El mover de la cadera que parece culebrita. ¿Cómo te atraparon a ti, mi estimado hermano? ¿Cómo te atraparon a ti, mi estimado pastor, que estás caído de la gracia? Con ese moveteo de culebrita, ¿o cómo? Si Dios no te ayuda, en ese pecado vas a morir. Y la paga de esa desobediencia y la paga de ese pecado será el infierno, el fuego ardiente. Porque la paga del pecado es la muerte. Aunque la sociedad no lo quiera aceptar, y aunque los religiosos no lo quieran aceptar, y aunque los creyentes de la apostasía pagana mundana no lo quieran aceptar, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. El fuego eterno espera
Con ese coqueteo te endulzaron y te llevaron a la cama. Te seducieron. Por eso es que a Dalila le urgía que Sansón le descubriera el corazón. ¿Cómo te coquetean a ti? En tu trabajo, ¿cómo te coquetean? Varones siempre, ¿cómo nos coquetean? Yo yo ando siempre con mi esposa, pero siempre hay una mosca que me quiere cruzar, hermano. Pero puedo imaginar que de aquellos hombres que no les gusta andar con su esposa, un pan frágil para el pecado de aquella persona. Que de aquellas mujeres que no les gusta andar con sus maridos. Porque aquí hablamos de ambos, porque la seducción es para ambos sexos. Sansón, hermano, repito, no se esperaba lo que le dijo. Óigame, usted que juega con la gracia, que juega con Dios, tenga cuidado. Dios se puede cansar de sus atrocidades. Dios se puede cansar de sus iniquidades. Y se puede apartar, hermano, Dios de usted. Yo he oído a gente que se ríe y dice: miren, si me salí de la casa de Dios, ya no voy a la iglesia, ya no soy hijo de Dios, soy igual que los demás y no me ha pasado nada, aún estoy más bendecido que cuando iba a la iglesia. Tenga cuidado, porque cuando Dios se aparte de usted, ahí pegará el grito al cielo y será demasiado tarde. Yo he oído esa clase, y ya lo vamos a ver cuando Sansón ni cuenta se dio que Dios ya no estaba con él. Ni cuenta se dio. Se embarracó tanto con el placer de Dalila que se lo ató bien, lo cegó bien y lo mató. Porque el pecado mata espiritualmente. Y oiga, ya me has engañado, le dice. Oiga, ¿cuántas veces? 3 veces. Digamos que 3 veces lo sedujo. Ella estaba en el pecado, pero el deseo de ella era que le dijera dónde radicaba el poder de Dios en ella. ¿Has entendido tú a dónde está el poder de Dios en ti? En la gracia, en caminar en obediencia. El diablo no te quiere botar porque sos alto, bajito, porque sos flaquito, porque sos igual que Don Botija. No. El diablo no te quiere botar porque eres feo o blanco, moreno. No. El diablo te quiere destruir por la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque el diablo sabe que botándote la gracia de Dios no puedes estorbarle en los planes perversos que tiene. Pero si tú te mantienes en pie, en obediencia, en perseverancia, en adoración, la gracia de Dios está y le estorbas a él en los planes perversos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser perseverantes. La fuerza que está en usted y en mí viene del Espíritu Santo. ¿Cómo se va el Espíritu Santo? Cuando el personaje, hombre y mujer que creen en Dios, pecan. Cuando usted peca, el Espíritu de Dios se va. Y yo he oído mucho: el Señor siempre está conmigo. No se engañe. 6:7 de Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Si vivís en el pecado y adulterio y fornicación, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No juegue con la gracia de Dios, porque lo que usted está sembrando es fuego que arde por la eternidad en usted. Y le decía: no me has descubierto, volví a la palabra, antes que consiste tu gran fuerza. Dime, le dice. Mire, hermano, muchas veces nosotros como servidores, Dios nos usa por pura misericordia.
No porque seamos grandes adoradores, no porque seamos grandes oradores, no, es por la pura misericordia. Pero eso implica que usted y yo, ya que reconocemos que es por la pura misericordia de Dios, ¿sabe qué implica? Que usted y yo estemos rendidos a los pies de Cristo. Si estamos rendidos a los pies de Cristo, puede venir cualquier clase de tentación y no te va a dañar, no te va a apartar, no te va a destruir. ¿Sabes por qué? Porque el que está rendido a los pies de Cristo, hay una fuente que fluye en mí, que salta para vida eterna, y esa es la unción del Espíritu de Dios que te hace fuerte para resistir a tu adversario. El agradecido, el que reconoce que de Dios tiene todo, es estar rendido a los pies. Sansón, hermanos, no se había dado cuenta que Dios ya no iba con él. Tal vez cuando usted se cae de la gracia, me imagino yo que Dios no se aparta 100% de usted. Pero al ver su necedad, su rebeldía de su corazón, que se empecina en pecar y en pecar y en pecar, me imagino yo que Dios le duele el corazón, y ahí es donde Él dice: bueno, mi hijo, mi hija ya no quiere que yo camine con él, lo voy a dejar solo, para que él viva como él quiera. Va a venir un día que me va a clamar, y de ahí voy a hacer misericordia. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar de último? ¿Cuántos creen que Dios puede salvar a la última hora de su estirón de lule? ¿Qué es estirón de lule? Cuando ya estiró los caites, pues. Cuando usted todavía clama a Dios y a Dios le place salvarlo, Él lo va a oír y lo va a salvar. Pero oiga, Sansoncito, el hijo del sol, porque eso significa Sansón, el hijo del sol. Muchos escritores de Hollywood lo hacen moreno, greñudo, negro, fornido. A mí la Biblia no me describe cómo es este Sansón. Esto es de Hollywood porque le gusta imaginar, le gusta la pantalla. Pero a usted no le gusta eso, sí. A usted y a mí nos tiene que gustar la realidad que Dios ha establecido. Si era alto, fornido, a mí eso ya no me interesa. A mí lo que me interesa no hacer lo que Sansón hacía, que era pecado ante los ojos de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener cuidado, tanto el hombre como la mujer de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay acá? Ya no va a ir de par y a mover el cuchumbo, porque cuando pongas el cuchumbeo le decir a Dios que se queme, para que se queme su casa. Sí, o somos cristianos o somos paganos. ¡Ay! ¡A su nombre! Ya empecé a oír que empujaron por ahí. Señor Pichi, venga para acá, por favor. Que me está durmiendo, venga para acá. Don Luis va. Don Mr. Luis. Seguimos. Sansón se descuidó tanto de la relación con Dios que lo arrastró el pecado. Lo arrastraron los placeres, lo arrastraron las mujeres. Si usted se descuida tanto de la relación con Dios, tarde o temprano se va a ver en las mismas condiciones de la vida de Sansón. Y de eso Dios le quiere evitar. ¿Cómo se preserva esa relación constante con Dios? En la obediencia, en la adoración, en la lectura de su palabra, y no dejando, como dice Hebreos 10:25, y no dejando de congregado, como algunos tienen por costumbre. Pasan 15 días, pasan un mes, pasan 6 meses y dicen: al fin y al cabo Dios está conmigo y yo voy a ir cuando me dé la gana. Tenga cuidado, no sea desagradecido ni rebelde. No
congregados como algunos tienen por costumbre. Digamos que Sansón se descuidó tanto de la relación con Dios que ya no oraba, ya no servía a Dios, servía a otros dioses paganos, porque con las mujeres que él metía eran paganas. Entonces él tenía que hacer lo que su mujer hacía. Oigan, por amor, ¿qué hace el hombre desagradecido? Hace lo que su mujer hace, que a Dios no le agrada. ¿Ustedes qué van a hacer, varoncitos? ¡Ah! Trompuditos le pusieron esto. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Si a mi mujer no quiere caminar con el verdadero Dios, yo sigo con el verdadero Dios. Porque a mí no me llamó la mujer, me llamó Cristo. Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre por mí. Y Cristo me ha limpiado mis pecados. No ha sido la mujer, no ha sido el hombre. Usted, hermana, siga fiel a Dios. Y Dios honrará su fidelidad. Varón, siga fiel a Dios. Y Dios honrará su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios fiel para con su pueblo. Hermano, el descuido le trae al hombre sufrimiento, a la mujer le trae sufrimiento, le trae dolor, le trae miseria, le trae de todo. ¿A dónde está eso, hermano? Vea el verso 20. Y le dijo Sansón, los filisteos, oigan qué terrible Dalila, ya le había descubierto el corazón, ya lo había descubierto. Yo me adelanté para avanzar, porque en el verso 19 es cuando Sansoncito le dijo, duérmete mi niño, duérmete Sansón, porque ya te descubrí el corazón. A su nombre. Sí. Si usted no tiene cuidado, la Dalila se lo va a dormir en las piernas. Y eso es peligroso. El descuido te aleja de Dios. El descuido te da sueño y ya no da deseo de buscar a Dios. Oiga, Sansón se había descuidado tanto de Dios. Él decía, tengo a la Dalilita. ¿Cuántos tienen a Dalilas acá? ¿Cuántos tienen a Sansón acá? ¡Ah! Allá dije, aquí está. ¿Cuántos tienen a Dalila ustedes? Aquí tengo. Oiga, hermano, el descuido, léalo conmigo. Y le dijo, Dalila, cuando ya había dicho a los soldados el secreto, ya lo habían amarrado, ya le habían quitado las greñas a Sansón, porque si usted no sabe, Sansón no le podían quitar el cabello, porque ahí estaba el poder, el misterio del llamado de Dios en él. Oye, usted y yo no podemos andar como Sansón, hermano. Y yo he visto a varios cristianos que andan con la barba de candado, andan bien greñudos. Hermano, quítese la greña. No, pastor, me dijo uno, yo me parezco a Sansón. Calmate, en tiempo de hambre, bandido, le dije. Porque si querés seguir a Sansón, vas a morir. Porque Sansón, le dije, su final por su placer, su pecado y su desobediencia, mira, le sacaron los ojos y murió. Entonces, ¿querés ser Sansón? Pues no. Pues, pero claro, quíteme la greña. A su nombre. Bendito sea Dios. Sí, hermano. En veces queremos imitar locuras que a Dios no le agradan y no las prueba Dios. Y oiga, ya le había dicho todo, había sitiado los soldados la casa donde estaban, la tienda de campaña. Y cuando él ya estaba dormido, porque ya lo había dormido y le había descubierto el corazón, 3 tentaciones, y dijo, los filisteos sobre ti, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de su sueño le dijo, esta vez, oiga, ¿qué había en Sansón? Orgullo. Había extrema confianza en sí mismo. Él dijo, no te preocupes, Dalila, si ya vencí 2 veces, esta tercera va a ser igual. No, hermano. No, hermana.
Cuando usted conoce la palabra de Dios, oiga lo que dice Hebreo, que una sola vez hizo perfecto a los santificados. Y está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio de Dios. Y la segunda vez que Cristo venga a levantar a su escogido, dice el verso 28 del 9 de Hebreo, no vendrá con relación al pecado. Ese es el peligro. Cuando usted sabe que está mal delante de Dios y tiene una extrema confianza y se llena su boca de decir: no, si Dios siempre está conmigo, aunque haga esto, aunque sea infiel con Dios, aunque sea infiel con mi mujer, con mi marido, no importa, Dios irá conmigo. Tenga mucho cuidado, adúltero, fornicario, tenga mucho cuidado, no juegue con Dios, que Dios corrige el pecado. Oiga, no te preocupes, dale a Dios. Vamos a salir en victoria otra vez. Segunda y esta es la tercera. Y ya vas a ver que lo voy a vencer. Y oiga, ¿qué pasó? Las otras y me escaparé. Pero, ahí viene el pero, póngale atención. Cuando hay un pero en la palabra, póngale atención. Él no sabía. Pero él no sabía. Léalo conmigo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lea la palabra, mi hermano y mi hermana. Si está caminando fielmente y se ha mantenido en pies por la gracia de Dios, siga, luche, persevere, fortalezcase. Los incrédulos, los rebeldes, los pecadores le van a decir que no sea fanático, que para qué va todos los días a la casa de Dios. Usted no oiga la voz del diablo, oiga la voz de Dios que le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Digamos que si Dios va contigo, persevere y fortalézcase. ¡Qué terrible! Dios estaba empezando a corregir la desobediencia de Sansón. Eso va a pasar con muchos, hermano. Dios va a corregir la desobediencia de muchas mujeres y de muchos hombres que dicen que aman a Dios. Se me viene Tito 1:16. Dice que profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Tenga cuidado. Si usted dice que conoce a Dios y usted dice que camina con Dios, tenga cuidado. Porque si profesa conocer a Dios y sus hechos son de pecado, de placeres y de toda lujuria de la carne, usted no conoce a Dios. Y Dios a usted no lo conoce tampoco. Porque Él conoce a los hijos nacidos de nuevo en la gracia de Cristo. Oiga, Él no sabía que Jehová ya no iba con él, se había apartado de él. Usted y yo somos bienaventurados. Somos dichosos. Por eso es que Proverbios 24:16 me gusta, que dice que 7 veces cae el justo. Oigan cuántas oportunidades Dios le da al hombre y a la mujer. 7 veces. Y de ahí lo vuelve a levantar Jehová. Cuando el hombre y la mujer quieren salir del fango, del placer, del pecado y de la inmundicia, y alzan su mirada a Dios y le abren el corazón y le dicen: Padre, te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y Dios lo perdona. Pero ese hombre y esa mujer arrepentido de corazón ya no están
pensando en pecar ni volver al mundo. A Sansón, ¿cuántas veces le habrá dado oportunidad de Dios? Si usted ha leído desde el capítulo que él nace, le perdonó más de 7, hermano. Había una joven que se había enamorado de él. Sí, qué terrible. Pero no la quería porque era bien humilde. Claro, Hollywood la saca que era bien feíta y todo eso. No, según la Biblia, las mujeres hebreas son de hermoso parecer la mayoría. Fíjense que es terrible, porque es una raza que Dios la preservó para él. Usted y yo no éramos la raza especial, pero hoy somos la raza, oiga, la raza especial ante los ojos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Cristo dijo: no me elegiste vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Por eso es que somos el pueblo santo y amado por Dios. Qué bienaventurados somos, ¿va? 3 veces dichosos, afortunados, hermano. Y todavía muchos no aprovechan, se ríen de la gracia. Entonces, ¿qué pasó? Que a Sansoncito empezó Dios a pasarle lista. Empezó a pasarle lista. Y oiga, ¿cómo lo empezó a traspasar Dios? Cuando él sintió que Dios se le había apartado y que no estaba con él, los filisteos, hermano, le sacaron los ojos. Primera disciplina y corrección de parte de Dios por medio de los hombres. Entonces, digamos que usted puede hacer y deshacer con su cuerpo. A mí me han dicho muchos: no se meta conmigo, pastor. No se meta conmigo, pastor, que mi vida es personal, es propia y yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Y les he dicho: tiene razón. ¿Y sabe por qué yo le estoy estorbando, Leo? Porque yo no quiero que vaya a ser castigado, disciplinado por parte de Dios. Y me dicen ellos: no, sé que Dios es amor y yo soy su hijo. El hijo, le digo yo, no hace lo que usted anda haciendo, porque el hijo honra al padre y el padre se goza cuando ve a su hijo que le obedece. Ese padre, le digo, ama al hijo obediente, no al desobediente. Y mire, iglesia, la primera disciplina ya está en el verso 21. Léalo rápido con su vista. Digamos que a Sansoncito, hermano, le empezó a sacar, le sacaron los ojos y empezó a pagar el precio de su desprecio hacia Dios. Porque cuando el hombre conoce a Dios y la mujer conoce a Dios y hacen lo que a Dios no le agrada, están despreciando a Dios. Y tarde o temprano Dios pide cuenta. Romanos 14:12 es claro que todos compareceremos y daremos cuenta a Dios. Todos. Aquí nadie se le escapa. Entonces, yo mi consejo: que recapacite, reflexione y vuélvanse a Dios con temor y con temblor. Entramos al tema. Oiga el verso 30, que es el verso que tomamos de base. Y dijo Sansón, oiga, ahí está el tema. Y dijo Sansón: muera yo. ¿Cómo se llama el tema? Hay que tomar decisiones a costa de nuestra vida. ¿Por qué? Sansón, antes de llegar a este versículo, hermano, lo tenían amarrado a un molino para que sacara agua. Cuando los principales de la ciudad de los filisteos se reunieron entre los reyes aliados con su nación vecina
y sus príncipes y sus amantes, sus concubinas y sus mujeres, dice que ellos se acordaron de Dios cuando estaban alegres. La palabra alegre significa en esta oportunidad cuando estaban pasados de alcohol. Ya estaban bien borrachos. ¿Y a dónde lo dice? Vean lo que dice. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría de corazón, cuando ya estaban bien borrachos, dijeron llamar a Sansón. Se acordaron de Sansoncito. ¿Se acordarán de ustedes, hermano? La gente se acuerda de usted y de mí solo cuando estamos de frente. Pero cuando estamos en el valle, en el desierto, en la prueba, en la enfermedad, postrados en una cama, nadie se acuerda de usted. Pero si usted se mantiene obediente, íntegro, recto delante de Dios, el Dios de los cielos nunca se va a olvidar de usted. Dice el Salmo 125. ¿Qué dice el Salmo 125? Ya me olvidó. Como Jerusalén, para avanzar, porque no es. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellos, así es Jehová, dice, alrededor de su pueblo, que no se mueve, sino que permanecen para siempre fuertes, firmes. Aunque la gente se olvide de usted en la necesidad, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Él permanece firme a las promesas que nos ha dado, y en su fidelidad Él nos dice que estaremos fuertes y firmes en ese proceso. Ahí está el secreto suyo y mío. Sansón, el deseo de Dios no era que llegara hasta ese límite. El deseo de Dios para Sansón era que Sansón fuera un gran juez. ¿Sabe cuántos años gobernó Sansón? 20 años. Pero si usted ve a todos los jueces antes de Sansón, él fue el que más deshonró a Dios. Entonces Dios, hermano, dice que los principales, al estar alegres, se acordaron de Sansón, pero no para buenos recuerdos. Pónganle atención, no fue para buenos recuerdos, sino tráiganlo para que nos sirva de ¿qué? Ahí dice. Oiga, hay muchos creyentes que yo los he conocido que los ha usado poderosamente Dios en su reino, y hoy están en el mundo, hoy están tirados. Muchos de ellos solo viven del recuerdo. Me acuerdo cuando Dios me usaba. Me acuerdo como Dios me daba la palabra. Me acuerdo como Dios salvaba muchas almas. Me acuerdo cuando Dios hacía milagros. No viva del recuerdo, porque a Dios le duelen tus acciones, a Dios le duelen tus hechos, a Dios le duelen tus desobediencias. Es tiempo de que en el camino que estás, en la realidad es camino de muerte. Sansón, usted y yo no somos para hacer burla del mundo. Usted y yo somos para honrar a Dios y que Dios nos honre en todo lo que hagamos. A Dios no le gusta que la gente se burle de su pueblo, pero los causantes somos nosotros que le hemos dado entrada al enemigo. Porque hoy hablamos de santidad, pero muchas veces no conocemos santidad. Muchas veces hablamos de los púlpitos del amor, pero muchas veces no sabemos qué es amor, porque entre nosotros no hay amor. Hay que vivir lo que decimos, hay que practicar lo que sale de nuestra boca. Oiga las palabras de Dalila: tú me dijiste, Sansón, que me amabas, pero no me quieres descubrir tu corazón. Si hablamos de amor, seamos practicantes de eso. Entonces ahí es donde se acordaron
Y no solo se acordaron, sino que ordenaron que lo sacaran de donde lo tenían, porque Sansón no estaba con la sociedad, estaba guardado. Y oiga qué terrible, para que nos divierta. ¿Y qué dijo? Que sea juguete de nosotros, parte final. Oiga, hermano, cuando el joven que lo había guiado le dijo, ¿y esta bulla qué es? Oh, y que los reyes y los príncipes, sus mujeres están en esto y lo otro. Estaban ofreciendo, hermano, al dios pagano de ellos, Dagón. No sé si lo ha leído, aquí está. Al dios pagano Dagón. Estaban ofreciendo ofrenda a Dagón. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿A quién se la das tú? ¿Al santero? ¿Al hechicero? Hay muchos cristianos que van donde los santeros. Usted no conoce de Dios. Si usted va donde los santeros para hacer un amarre para su marido o para hacer un amarre para su mujer, usted es un pagano. Usted es un sinvergüenza. Porque yo conozco a un Dios que vive en los cielos y que está sentado en su trono de gloria. Y su nombre es el Adonai, el Dios poderoso. Yo no necesito ir a consultar al brujo. Yo necesito ir a consultar a Dios para que me ayude en la prueba. Si usted va a eso, está mal. Oiga, ¿a quién estaban entregando la vida a Sansón? Los príncipes. Ahí está el verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dejaron nuestros dioses, entregó en nuestras manos. Oiga cómo veían ellos que a Sansoncito Dios lo había entregado. Por eso le digo, hermanos, hermanas, usted que está jugando con Dios y con la gracia salvadora, tenga cuidado. No lo vaya a entregar Dios en manos de los impíos, porque se lo van a traspasar. Sansón empezó a sufrir en carne propia los sufrimientos de su desobediencia. ¿Qué le quedó a Sansón? ¿Qué le quedó a Sansón, iglesia? Oiga, y dijo Sansón: muera yo. Apague la chicharra. Oiga, ¿qué dijo Sansón? Muera yo. ¿Qué estaba haciendo? Tomar una decisión a costa de su vida. Muchas veces, hermanos, quizás vamos a llegar a tomar esas decisiones para alcanzar el don de la vida eterna y alcanzar el perdón de nuestros pecados. No llegues a ese final así. Usted que está aquí presente con nosotros, iglesia, si usted no vive el evangelio, entra, sale, juega con Dios, tenga mucho cuidado. Porque tal vez Dios le va a dar en el tiempo final del último suspiro de la vida, tal vez Dios le va a perdonar. Sí, Dios lo puede hacer, porque Él es soberano. Él hace como a Él le place. No hace como los pastores decimos: no, si hasta yo dependo de la misericordia de Dios. Tal vez Sansón dijo: aquí no me queda otra. Jugué con Dios, me burlé de Dios, pequé habido y por haber, y por mi consecuencia de mi pecado hoy estoy destruido. No tengo ojos, no tengo fuerza, no tengo nada. Hoy yo soy la burla de los enemigos del pueblo de Dios, pero ha sido mi desobediencia, decía Sansón. Sepa que hoy que le estoy hablando así, mi corazón está acelerado, porque hay miles en todo el mundo que conocen de Dios y viven como que no conocen de Dios. Hay creyentes, conocedoras, siervas de Dios, que salen subiendo fotos públicas desnudas. ¿Para qué enseña su pellejo viejo? ¿Para qué enseña su figura, que no es ni figura, es libra de cero?
honre a Dios hasta con su cuerpo, porque en Primera de Corintios capítulo 6 del 13 para abajo dice que usted y yo, para la gloria de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. A ese Dios que nos ha visitado, honrémoslo. Honrémoslo en obediencia. Somos templo, mire, gente, hombres y mujeres que en otro tiempo no conocíamos de Dios. Que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora conocemos a Dios. Y ahora, para gloria de Dios, somos su pueblo en Cristo Jesús. O sea, Sansón no le quedó otra, hermano. Tomar decisión final. Decir, aunque yo muera, Jehová, perdóname. Te fallé. Te deshonré. Perdóname. Y no te, oiga, hermano, si Sansón le pide a Dios que lo libre de la muerte, lo libra. Pero él le dijo, no, porque mi pecado ha sido terrible ante ti, Señor. Le dijo, yo no quiero más vivir en este mundo. Que yo mismo perezca en medio de todos los filisteos. Pero dame una oportunidad. Devuélveme la fuerza para vengarme de mis enemigos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que la palabra de Dios es infalible, hermano. Es poderosa. Y dice que Dios le concedió el deseo. Y le dice al joven que hay aquí cerca de nosotros, llévame, le dijo, donde estás, oiga, asentada la ciudad. La palabra asentada le dijo los pilares. Llévame a ellos. Dice la Biblia que cuando eso se estaba dando, sus enemigos se reían de él, se burlaban de él. Yo te pregunto, a todos los que estamos acá y de las redes sociales, ¿para qué lo diseñó Dios a usted y a mí? ¿Para hacer burla? Muchas veces la gente se burla de nosotros porque nosotros no damos buen testimonio de Dios. No damos buen testimonio de Dios. Por eso es que la gente se burla. Y hay gente que dice, no, yo para ser cristiana como tú, ¿para qué? Oiga, qué terrible. Sufriendo el maestro por esa clase de creyente. Entonces ahí es donde Sansón le dijo, ¿sabes qué, joven? Llévame donde esté la base de esta ciudad, donde estamos en este edificio. Lo llevó, elevó su clamor y Dios lo oyó. ¿Qué dice? Que mató más en ese instante que en vida. Digamos que usted y yo somos fuertes en el proceso de la prueba. Porque cuando no hay prueba, no hay búsqueda, no hay adoración, no hay obediencia, no hay entrega, no hay santidad. Pero cuando hay proceso en la vida, ahí hay más hombres transformados, cambiados, libertados. Es un nuevo ser para gloria de Dios Padre. Cuando esa mujer es procesada en ese desierto, en ese proceso, esa mujer, por muy machista que sea, se doblega a Dios. ¿Qué está esperando Dios de la iglesia? Eso, que nos dobleguemos. Sansón, un final duro, difícil. Tuvo que tomar él su propia decisión de pedirle a Dios, mátame a mí en medio de ellos. Pero si me vas a matar junto con ellos, Señor, dame la fuerza que perdí por mi pecado y mi desobediencia. Dame la fuerza. Ya dejemos nuestro orgullo. Ya dejemos nuestra soberbia. Reconozcamos nuestras faltas
nuestros errores, nuestros pecados y volvámonos a Dios. Capítulo 4 de Malaquías es claro que el corazón del Hijo se vuelva al Padre y el corazón del Padre se vuelva al Hijo. Y ahí está hablando de los dos términos, tanto físico como espiritual. Porque muchas veces el padre está de enemigo con los hijos y los hijos con los padres. Y los hermanos ya no se digan. Por herencia se están matando en nuestros países. Mira qué terrible. Sí, el Salmo 24 es claro que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo no tenemos nada. No tenemos nada. Todo le pertenece al Elohim Adonai, al Creador, Dios Todopoderoso. Y hoy, y aunque usted no me crea, en nuestros países por herencia se están matando. Y es de Dios todo. Su vida y la mía es de Dios. Oramos. Hermoso mensaje, ¿va? Hermoso mensaje de recapacitar, de meditar. A los que se han caído de la gracia, lo único que les queda es ser como Sansón. Tomar una decisión determinante en su vida. De decir, ya no quiero pecar. Ya no quiero fornicar. Ya no quiero adulterar. Y haga eso. Hay que pedirle a Dios ojos espirituales. Porque tanto hay hombres como espíritu de Jezabel, como hay mujeres con espíritu de Jezabel. Destruyendo lo que no tienen que destruir. Pero los causantes somos nosotros. Soberano Dios que estás en los cielos. Gracias por tu hermosa y bella administración. Te doy la honra y te doy la gloria. Sea tu Santo Espíritu el que reafirme, confirme y llame lo que tienes que llamar. Ayúdanos a estar a cuentas contigo. Ayúdanos a tener nuestras vestiduras limpias y consagradas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros, rectos y temerosos delante de ti. Haga por favor en nosotros los cambios que tiene que hacer. Ayúdanos a honrarte, a exaltarte, a bendecirte. Señor, a los que están en las redes sociales, haga los cambios. Ponga obediencia, ponga fidelidad, ponga templanza, Señor. Sea usted poniendo ese corazón, su propósito, su voluntad. Los que se han de reconciliar por las redes sociales y arrepentirse, alcánzalos, llámalos y perdónalos. Y a los que estamos acá, de igual manera. En Cristo, oh Dios, te lo pedimos y te damos gracia. Con los ojos cerrados, así como usted está, examínese cómo se encuentra delante de Dios. Los brazos de Jesús están abiertos y están extendidos y te está llamando y te dice: reconcíliate, recíbeme en tu corazón, despójate de lo que a mí no me agrada. Sansón tuvo que tomar esa decisión difícil de su vida. Ningún ser humano quiere morir, pero si es por causa del pecado, muchas veces tenemos que decirle: llévame a mí, pero salva a aquellos. Y Dios lo va a hacer. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo que te reconcilies. Es tiempo que vengas al frente con un corazón genuino, arrepentido a los pies de Dios. Servidores y no servidores, iglesia en general, la invitación está hoy para la gloria de Dios. Dios bendiga a los que van a honrar y a obedecer a ese llamado y a ese Dios que no nos ha fallado. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios le bendiga.
Usted directamente póngase a cuentas con Dios. Sansón no necesitó un mediador. Él directamente clamó a Dios de los ejércitos y le dijo: dame fuerza para vengarme porque te fallé. Dios bendiga, hermanas, hermanos. Dios le bendiga. Dígale a Dios que le cambie. Dígale a Dios que le renueve. Dígale a Dios que sujete su carne, sus emociones al propósito de Él. Los que graban de igual manera, reconcíliense. Si están mal delante de Dios, si habla de medio mundo, sujete esa carne perversa, sujete esa lengua como de culebra, sujétela y ya no hable de medio mundo. Mejor hable de usted mismo, de usted misma, y dígale a Dios que le cambie, que le perdone, que le limpie. Dígale a Dios que le ayude a ser un hombre y una mujer nueva según Dios. Padre amado, aquí está tu pueblo. Me presento yo como predicador. Te doy gracias por esta linda y hermosa palabra de exhortación. Llévese la gloria, porque como seres humanos, aunque seamos tu pueblo, te fallamos de una y de otra manera. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, con el pensamiento, con la vista, con el oír, con el hablar de mi prójimo. Perdónanos, Señor. Límpianos con la sangre. Aquí está tu iglesia, postrada a tus pies, esperando de tu auxilio, de tu socorro, de tu misericordia. Tu palabra es clara, que el que se humilla, tú lo alcanzas y lo honras y lo exaltas. Límpianos, séllanos con el Espíritu Santo y cámbianos. Cámbianos, cámbianos, cambia nuestros corazones, nuestras vidas. Renuévanos y límpianos. Diga a la iglesia que le perdone, no se oye nada. Estarás orando como Ana. Si lo estás haciendo como Ana, que Dios te bendiga. Pero si lo vas a hacer, que Dios te oiga. Sansón le gritó: pero dame fuerzas para vengarme de mis enemigos. Y sus enemigos no entendieron. ¿Sabes por qué? Porque estaban pasados de copa. Estaban ofreciendo su ofrenda al dios pagano Dagón. Pero como Dios es más Dios que los dioses de la tierra, lo derrotó y lo derribó. Así Dios nos va a honrar y nos va a exaltar. Dile a Dios: aquí estoy, límpiame y perdona mis pecados. Sea que vivamos o que muramos. Sansón murió por la justicia de Dios. Somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos. La mayoría que se han quedado en sus sillas están mal. No quieren que la gente los vea porque usan un traje, una corbata. No, humíllate para que Dios te exalte. Porque Dios conoce tu accionar, conoce tus pensamientos, conoce tu hablar. Si vivimos para Él,
Bendice a tu iglesia, la obediente, la esforzada. Dale fuerzas a cada uno de nosotros. Bendícenos, danos fuerza. Tu mano no nos suelte, tu presencia no se aparte de nosotros. Que cada familia representando la iglesia de Cristo sea próspera, sea bendecida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios nos bendiga.